fundamentalmente la polis de Atenas, junto con lo que es la democracia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la democracia ateniense de la polis de Atenas participaban los ciudadanos, y los ciudadanos tenían ciertos requisitos, ¿ya? Eh, y estos se relacionaban con, en este caso, la polis o el Estado ateniense, ¿ya? Pero este concepto de ciudadanía no solamente tiene una dimensión política, porque cuando nosotros decimos un ciudadano es aquella persona que tiene o cumple ciertos requisitos. En el caso de Chile está el requisito de la edad, por ejemplo, mayor de edad, está el requisito de no haber cumplido, no estar cumpliendo una pena aflictiva, ¿ya? Y en el caso de también los chilenos, en nuestra situación, los chilenos no tenemos que cumplir otros requisitos. Si una persona extranjera, sí tiene que cumplir los requisitos aparte de la edad y estar en condiciones de votar, tiene que tener residencia. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vivimos esa situación? Y también están lo que son la dimensión social, que significa que se refiere más que nada al bienestar económico y social de la población, ¿ya? La ciudadanía desde el punto de vista civil tiene que ver con los derechos individuales que nosotros tenemos, y la dimensión política tiene que ver con la participación ciudadana, es decir, con el hecho de ir a votar, el hecho de participar como candidato, de pertenecer a lo mejor a alguna agrupación política, etcétera, ¿ya? Es decir, no solamente el ciudadano es aquel que puede votar, sino que también es aquel que participa en otras instancias que le otorga la ciudadanía, ¿ya? Y hablamos de un concepto también que es la ciudadanía activa, ¿ya? ¿Cuál es esa ciudadanía activa? Es aquella que es capaz de exigir, bajo algunos medios, exigir sus derechos, ¿ya? Y exigir que se cumplan digamos, algunas situaciones que están pendientes y que el Estado las dejó de lado, o los representantes que ellos eligieron se les olvidó, etcétera, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Pero la ciudadanía activa es eso, la ciudadanía que es capaz de exigir que se respeten sus derechos, ¿ya? Entonces tenemos, lo primero es la ciudadanía. Después aparece otro concepto que tiene que ver con el bien común, ¿ya? El bien común tiene que ver con el concepto de que el Estado asegura a todos sus ciudadanos ciertos derechos fundamentales, ¿ya? Y estos derechos los asegura el Estado, ¿para qué? Para que el ciudadano, la persona, pueda desarrollarse plenamente, ¿m? Todas sus capacidades. Y estos derechos que tienen los ciudadanos, en el caso nuestro, aparecen en la Constitución Política, ¿ya? Que yo cuando vimos los PPTs les mencioné el capítulo 3, artículo 19, donde aparecen los derechos constitucionales, o sea, todos los derechos que nosotros tenemos. Ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso está en la Constitución actual que nosotros tenemos. Y también están los deberes, porque todo derecho implica también un deber, ¿ya? Un deber constitucional, que también está en el mismo capítulo, pero en el artículo 22, ¿ya? O sea, el Estado asegura ciertos derechos y lo hace a través de la Constitución Política, en el caso nuestro, y también en conjunto con estos derechos están los deberes que nosotros tenemos con respecto al Estado, ¿ya? Y dentro de todos hay derechos políticos, derechos sociales, culturales, etcétera. Nombramos nosotros y destacamos cuando vimos la clase los derechos culturales, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás son los que se toman menos en cuenta. Normalmente se habla de los derechos políticos, el derecho a la participación, el derecho a votar, ¿ya? Pero los derechos culturales generalmente se dejan un poco de lado. Y nosotros mencionamos como ejemplo el que en el caso de Chile se estableció el derecho, por ejemplo, a los grupos originarios o pueblos originarios indígenas a una educación bilingüe, es decir, mantener sus lenguas ancestrales. ¿Mm? Que en el caso de Chile se aprobó una ley que tiene que ver con este derecho a mantener sus tradiciones culturales, y entre ellos está
el mantener su lengua. Y ahí se habla del aymara, el quechua, el mapuzungún, ¿ya? Por ejemplo. Esos son uno de los derechos culturales, ¿ya? Seguimos. Tenemos entonces ciudadanía y bien común. Si tienen dudas, se pueden activar el micrófono y plantearme la duda al tiro, o bien la anotan en el chat, ¿ya? Lo otro son las formas de democracia. No hay una sola democracia, tienen distintas características, pero nosotros destacamos dos. La hegemónica, ¿ya? Hegemónica viene de hegemonía, poder, dominio, ¿ya? Y se refiere a esos gobiernos en que un grupo, un partido o un grupo de partidos políticos mantienen el poder por un largo tiempo, ¿ya? O sea, se hacen elecciones y todo, pero ellos siempre se mantienen en el poder. Y no hay visualización de que esa situación vaya a cambiar, ¿ya? Por eso se habla de una democracia hegemónica. Es una forma de democracia, pero que si uno la analiza, quizás no sea tan democrática porque no permite la alternancia en el poder. Es decir, siempre está o la misma tendencia política o mismo grupo político o un mismo partido político en el poder. No hay alternancia, no van alternando en el poder las distintas ideas políticas. Esa es la hegemónica. Y también hay otra forma de democracia que también se aplica, que son la llamada democracia defensiva, ¿ya? ¿Por qué defensiva? Son gobiernos democráticos que para defender la democracia de prácticas consideradas por ellos antidemocráticas, prohíben o disminuyen algunos grados de libertad. Ejemplo, limitan algunos derechos, el derecho a la expresión, el derecho a la información, ¿ya? Lo van controlando, lo van limitando. Entonces, estas formas de democracia son, digamos, en general la democracia no es algo perfecto, sí es perfectible como todo, pero en general en algunos países, y nosotros vimos en la clase, en algunos países se practican estas formas de democracia, ¿ya? La hegemónica, en que la hegemonía la mantiene, o el poder, o el dominio, por esa hegemonía, la mantiene un partido, un grupo político, y no hay cambio en el poder. Siempre están los mismos, por decirlo de alguna forma. Y la defensiva en que esta es un gobierno democrático, porque llegan al poder de manera, digamos, democrática por votación, pero aquí se limitan o se prohíben algunas libertades. ¿Por qué? Con la justificación de proteger a esta democracia de formas o de prácticas antidemocráticas. ¿Ya? Porque queda ahí clarito las definiciones. Y dentro de estas están también las amenazas a la democracia, por ejemplo, en Chile, ¿ya? Nosotros nombramos cuatro amenazas, ¿ya? Que sería la desafección política, la desigualdad, la corrupción y el narcotráfico, ¿ya? En cuanto a la desafección política, tiene que ver con, cuando uno dice desafección, es que uno se separa, se aparta, se desafecta. Y que, por ejemplo, no va a votar. Ya, yo decidí no voy a votar, no me interesa votar. También cuando manifiestan, por ejemplo, desconfianza frente a las instituciones políticas. Hay encuestas en que la gente, se hacen a distintas personas, en que la gente le pone nota a distintas instituciones políticas. Y normalmente los que salen más mal parados, o sea, con más baja nota, por decirle alguna cosa, son los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la gente pierde la confianza en estas instituciones, no les cree, por ejemplo. Entonces, la desafección política tiene que ver mucho con que la gente no va a votar y no participa. Y piensen, mientras menos participativa sea la democracia, menos representatividad tiene. ¿Por qué? Porque son menos la gente que va a votar, ¿ya? Es menos el porcentaje que va a votar. ¿Se fijan? Entonces,
si uno lo analiza, en el fondo no está representándonos a todos, sino que a un pequeño porcentaje de la población. Y la idea es que la gente, las personas, los ciudadanos, todos participemos, seamos partícipes, seamos quizás, podríamos decirlo, ciudadanos activos. ¿Ya? Esa es la desafección. La desigualdad, nosotros vimos varios tipos de desigualdad. La desigualdad económica, la desigualdad de género, ¿ya? La desigualdad educativa y la desigualdad legal. La económica, recuerden que aquí está todas las que tienen que ver con los ingresos de las personas, y nosotros dimos una información de que el 1%, en el caso de Chile, el 1% más rico de la población se lleva más del 26% de la riqueza. Si eso no es desigualdad de ingresos, ¿qué es lo que es? Y en la económica también está la desigualdad que tiene que ver con las oportunidades, ¿ya? Las oportunidades que tiene la gente de acceder a un mejor trabajo, por ejemplo, ¿ya? La desigualdad de género. Aquí hablamos nosotros de la desigualdad o la inequidad entre hombres y mujeres, que se aprecia en la participación política. Recuerden que hay mucho menos mujeres representantes políticas, mucho menos mujeres en el Parlamento en Chile. Hay menos diputadas, menos senadoras que en el caso de los varones, ¿ya? La desigualdad que hay entre hombres y mujeres, entre hombres y mujeres de género, que tiene que ver con también los ingresos. ¿Ya? Yo les comentaba que a veces por el mismo trabajo la mujer recibe menos ingresos que un hombre. Entonces, también afecta eso. El otro tipo de desigualdad es la educativa, ¿ya? En el caso de Chile, una persona que accede a un colegio pagado puede exigir o obtener una educación de mejor calidad. Además que esa persona tiene recursos, también accede a otro elemento que también otorga educación, que es, por ejemplo, poder viajar, poder conocer otras realidades, ¿ya? Entonces eso también forma parte de lo que es la educación que uno posee. Pero en el caso de Chile, la educación superior, ya que a usted ya le va quedando poquito para terminar la enseñanza media, la educación superior en Chile es desigual. ¿Por qué? Por el acceso que tienen las personas, por el costo de la educación superior. No todos pueden acceder, ¿ya? Por los precios que implica pagar una carrera en la educación superior, ya sea universitaria o en un centro de formación técnica o un instituto profesional, ¿ya? Entonces, también hay una desigualdad educativa. Y la desigualdad legal, es decir, que no todos seamos considerados iguales ante la ley. Y que la ley en cierta forma favorezca a algunos, ¿ya? Y se supone que la ley debe ser igual para todos, ¿ya? Y nosotros frente a la ley también deberíamos ser todos iguales, ¿ya? El tercer punto de amenaza es la corrupción. Nosotros vimos ahí 4 tipos de corrupción. El llamado, una palabra que les dije casi nadie la usa, es el peculado. Corrupción se llama peculado y significa malversación de fondos, ¿ya? Es cuando se refiere a dineros públicos, cuando la gente utiliza los dineros públicos, los fondos públicos en algo que no corresponde, ¿ya? Aunque no se lo guarde, no se lo echa al bolsillo la persona, al funcionario público, sino que lo usa en otro ítem, por decirlo de alguna manera, al no respetar el destino del dinero, porque todos los dineros que se envían tienen un destino, algo en donde se van a gastar. Eso se llama peculado o malversación de fondos. La otra forma de corrupción es el nepotismo, ¿ya? El nepotismo es cuando los funcionarios públicos se nombra, por ejemplo, en un cargo público a un familiar de otro funcionario público. ¿Ya? Ese es el nepotismo, colocar a la familia en distintos cargos públicos, ¿ya? El soborno. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es el soborno? ¿Alguien que se pueda desmutear ahí? ¿Qué es lo que es sobornar? ¿Qué es lo que es sobornar? En el caso estamos hablando como amenaza a la democracia. ¿Con qué tendrá que ver esto? Nadie.
Acuérdense, soborno tiene que ver con que un funcionario público recibe una cantidad de dinero para favorecer a, a un tercero, que puede ser un privado, ¿ya? Lo puede favorecer ¿cómo? Resolviendo algo que favorezca a esta persona, ¿ya? Resolviendo algo que a la larga a esta persona que le pagó va a obtener ganancias, ¿ya? Eso es el soborno. Y finalmente está el tráfico de influencias, que tiene que ver con que la persona que está en un cargo público usa su poder, su cargo, ¿ya? La información que posee la usa a favor de sí mismo o a favor de algún cercano, ¿ya? Alguien que está en un cargo público maneja información y esa información que maneja él no puede utilizarla a su favor, pero la usa a su favor. Ejemplo, favorece a una empresa que él tiene, ¿ya? Entonces, eso es tráfico de influencias, ¿ya? Usar la influencia en el fondo en beneficio propio, la influencia del cargo público que realiza una persona. Acuérdense que los cargos públicos en Chile son las personas que trabajan para el Estado y pueden ser funcionarios elegidos por votación o funcionarios nombrados o que llegaron a ese cargo postulando a obtenerlo, ¿ya? Y la cuarta amenaza es el narcotráfico, ¿ya? Acuérdense, el narcotráfico eh, es una amenaza. ¿Por qué? Por la violencia que implica, por el poder económico que pueden obtener, y este poder económico también les puede hacer tener mucha influencia política. Hablamos de sobornos, por ejemplo, ¿ya? Eh, y también es una amenaza. ¿Por qué para la democracia? Porque también ellos dominan ciertos territorios, ¿ya? Hay lugares en que muchas veces no puede entrar, un territorio en que la policía no entra, no puede entrar, no puede ingresar. ¿Por qué? Porque está dominada por el narcotráfico, y eso no debiera ser así, ¿ya? Entonces, la desafección política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico son amenazas en este momento para la democracia en Chile, ¿ya? Eh, Cada una tiene sus aspectos, tiene que tener clarito lo que significan los tipos de desigualdad, los tipos de corrupción, lo que implica el narcotráfico, ¿ya? O el tráfico de drogas. Y también aquí, en el caso del narcotráfico, recuerden también en la parte de la influencia o el poder económico, todo lo que implica el lavado de dinero o el lavado de activos que le llaman, ¿ya? Entonces aquí también es importante esa situación. Lavar dineros o hacerlo ingresar al sistema legal, dineros que son de origen ilegal. Ahora, tenemos también otro punto que es la participación ciudadana. Aquí hay tres ámbitos: el político, el civil o ciudadano, y el ámbito social o comunitario. El político tiene que ver con la participación política, y esta puede ser directa o indirecta, ¿ya? Directa es cuando uno participa directamente, que es, por ejemplo, cuando uno va a votar o va a sufragar. También cuando realiza un cargo público o un cargo político, también una participación directa. Y una forma de participación indirecta, desde el punto de vista político, es, por ejemplo, estar informado de lo que sucede. Manifestar opinión, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿ya? Respecto de algún tema que esté circulando, por ejemplo. En el ámbito civil hay participación ciudadana, por ejemplo, visibilizando algún tipo de problema, alguna opinión, por ejemplo, algo que se quiera solucionar. Y ahí nosotros pusimos como ejemplo algunas formas de participación que tienen que ver cuando se organizan, por ejemplo, maratones en beneficio de algo o dando a conocer alguna información, ¿ya? Cicletadas también que se organizaban
para también hacer visible un problema, ¿ya? Y algún tipo de manifestación que las personas, que les permite dar a conocer algo que existe pero que muchas veces no se ve, ¿ya? Y tenemos por último el ámbito social o comunitario, que es la participación de las personas, de los ciudadanos a través de organismos de la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, las juntas de vecinos, por ejemplo, los sindicatos, ya en el lugar donde uno trabaja, a lo mejor grupos deportivos, grupos de adulto mayor, etcétera, ¿ya? Entonces hay participación ciudadana de distintos puntos de vista, de distintos ámbitos. Ahora, respecto de la participación política, nosotros vimos también el voto o sufragio en Chile, ¿ya? Recordar las características de este voto o sufragio, ¿ya? Recuerden que el voto en Chile es secreto, es personal, es igualitario y es en este momento voluntario, ¿ya? Recuerden que secreto significa que no es obligación de nadie, de ningún sufragante o votante, informar cómo votó, ¿ya? Eh, Personal, porque nadie puede votar por mí, yo me represento a mí mismo, ¿ya? Igualitario, porque supuestamente el voto mío vale igual que el voto de cualquier otra persona, del lugar que sea, de la clase social que sea. Y voluntario es que la persona decide si va o no a votar. Recuerden que en Chile actualmente la inscripción es automática y el voto es voluntario, ¿ya? O sea, yo decido si voy a votar o no. La idea es que las personas vayan a votar, decidan y participen. ¿Mm? Esa es la idea de una democracia con ciudadanía activa y participativa. Los requisitos. ¿Podrán votar todos los chilenos? ¿Qué requisitos habrá para votar en Chile? Habrá que saber leer y escribir. Si tengo una, por ejemplo, si una persona es ciega, ¿podrá ir a votar? Si una persona, como dije ya, no sabe leer ni escribir, ¿podrá ir a votar en Chile? Ahí clarito los requisitos, ¿ya? En cuanto a edad, en cuanto a nacionalidad. Tenante planteé, los extranjeros podrán votar en el caso nuestro, pueden, pero cumpliendo ciertos requisitos. Chilenos en el extranjero también pueden votar en algunas elecciones y se han activado en algunos países lugares donde los chilenos pueden votar, pero en elecciones que son, o en este caso consulta o plebiscitos que son de interés nacional. Por ejemplo, un extranjero no puede votar en una elección de alcalde, ya porque es local. ¿Ya? Sí en una elección presidencial, porque el presidente, acuérdense, que gobierna todo el territorio. ¿Ya? Entonces, clarito, las características, los requisitos para votar. Aparte del voto, que tiene que ver con la participación política, hay otras formas de participación política, participación ciudadana, que nosotros las vimos, que es el activismo, la solidaridad y voluntariado y la participación comunitaria. Recuerden que el activismo está asociado con una protesta social, ¿ya? Hay distintas formas de activismo. Nosotros vimos como ejemplo el activismo político, ¿ya? El activismo ambiental y el activismo que plantea los derechos humanos. Vimos como ejemplo que la gente se junta, los ciudadanos se juntan, se reúnen. ¿Para qué? Para tratar o intentar solucionar un problema que la autoridad no ha visto o no ha tomado en cuenta. O que las personas que están ejerciendo los cargos actualmente no lo han tomado en cuenta. Recuerden que vimos ahí el caso de la defensa de los derechos civiles de los afroamericanos, ¿ya? A propósito de la situación que está viviendo Estados Unidos en ese momento. Vimos también el activismo de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que buscaban saber qué había pasado con los detenidos desaparecidos en Argentina. Vimos también el activismo ambiental, que tiene que ver con defender o intentar educar a la gente en cuanto al planeta en el cual vivimos, para protegerlo, ¿ya?
Entonces, y dar a conocer situación que está viendo, la situación que vive el planeta desde el punto de vista ambiental. ¿Ya? Ahora, este activismo pretende, en cierta forma, hacer cambios en la parte política. Activar, por ejemplo, en este caso, algunas leyes que tienen que ver con la protección del ambiente, que tienen que ver con los derechos humanos, por ejemplo. ¿Ya? Las otras dos formas de participación, que es la solidaridad y el voluntariado, más la participación comunitaria, en el fondo el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas o el bienestar de las personas a nivel más cercano. Ejemplo, en el caso de la solidaridad y voluntariado, en general nosotros vimos como voluntarios a los bomberos, vimos a la Cruz Roja, organizaciones como el Techo para Chile, pero hay varias, yo puse ahí esas 3, 4 puse, pero hay varias organizaciones que son solidarias y son voluntarias, o sea, la gente participa porque le interesa participar en el tema, pero muchas veces no tienen un objetivo político, sino más bien lograr el bienestar o mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y también está la participación comunitaria, ¿ya? Y ahí están los sindicatos, las juntas de vecinos, los grupos que tienen que ver con los adultos mayores, grupos deportivos, a lo mejor organizaciones juveniles, religiosas, etcétera, ¿ya? Y aquí también recuerden que las personas muchas veces se organizan comunitariamente, por ejemplo, para limpiar una playa, por ejemplo. ¿Se fijan? O para recuperar o cuidar un humedal, que es una zona protegida desde el punto de vista ambiental. O también, en algunos casos, para algo como que en algunos lugares se da en la ciudad, que son los huertos comunitarios. Crear un huerto comunitario, ¿ya? En que los vecinos se agrupan, se juntan, crean este huerto y van sacando los frutos de eso, pero van protegiendo, van plantando, van regando, van limpiando, todo lo que implica tener un huerto, ¿ya? Entonces también son formas de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque uno participa con las personas con las que vive en una comunidad, ¿ya? Y se habla de participación comunitaria, que son las que están más cerca de nosotros, ¿ya? En el fondo. Y nos queda, a ver, ya, lo último que vimos nosotros, que fueron los desafíos de la democracia en el siglo XXI a nivel global, ¿ya? Y aquí están estos desafíos que tienen que ver con las emisiones de CO2 a la atmósfera, en que los países más contaminantes eran China y Estados Unidos, y que no firman ningún tratado de nada que les permita o los obligue a aminorar estas emisiones, ¿ya? Está también las crisis financieras, pensando en que estas crisis financieras provocan en las sociedades desempleo, ¿ya? Baja la inversión, baja la producción también, por lo tanto hay una crisis que va a provocar el cierre de alguna empresa, etcétera, ¿ya? La equidad o igualdad de género, que también la habíamos mencionado antes en Chile, que tiene que ver con el buscar esta igualdad de participación de las mujeres en todos los aspectos con respecto al hombre, ¿ya? No solamente siempre se habla de la parte política, pero también en otros aspectos que también tiene que haber equidad o igualdad, por ejemplo, los ingresos. La desigualdad, este es uno de los mayores problemas que presenta Chile, por ejemplo, y nosotros lo vimos ahí también, y lo mencioné, un dato recién que fue que el 1% más rico de la población, porque tiene más recursos, obtiene el 26% de la riqueza que produce Chile, ¿ya? Entonces ahí hay un grado de desigualdad bastante fuerte. El terrorismo, ¿ya? El terrorismo a nivel mundial o a nivel global, también es un elemento que produce, bueno, produce temor, produce terror, ¿ya? Muchas veces la gente no se paraliza frente a esto, y la idea es que a través del miedo, del terror, se pretende lograr ciertos objetivos, que pueden ser políticos, pueden ser religiosos, pueden ser económicos, sociales, ¿ya? Pero que en algunos lugares del mundo afecta seriamente.
La situación de los pueblos indígenas. Recuerden que los pueblos indígenas en general sufren grandes problemas. Son los que tienen mayor índice de pobreza, mayores índices de discriminación, por ejemplo, ¿ya? De desigualdad también. Por lo tanto, la situación de los pueblos indígenas a nivel global, en distintos lugares, nosotros dimos ejemplos de, si no me equivoco, de Nueva Zelanda, ¿ya? Con la situación de la población indígena allá, que es un pequeño porcentaje, pero que de ese pequeño porcentaje, gran parte de ellos están detenidos, son parte de la población penal, ¿ya? Las migraciones también, ¿ya? Es un desafío para decir, las migraciones, las grandes oleadas de gente que se traslada de un lugar a otro por diferentes motivos, ¿ya? Diferentes motivos. Acuérdense que puede ser la guerra, puede ser, en este caso, escapar de la violencia, escapar de la pobreza, ¿ya? Distintas razones que las personas, o buscar mejores condiciones en otro lugar, en que las personas se van moviendo y son grandes oleadas, no son, como decíamos, 2 o 3 familias que se mueven, no. Otro desafío para la democracia son la violencia, o es la violencia de género, ya que nosotros mencionamos ahí un ejemplo que tiene que ver con que en muchos lugares está presente, incluso en lugares o culturas o sociedades en las que uno piensa que esto no existe, sin embargo está presente, ¿ya? Y ahí vimos nosotros que muchas veces está presente en el caso de la violencia de género la realidad cultural, ¿ya? En la presencia del machismo, la cultura en que predomina el poder del hombre sobre el poder de la mujer, o la presencia de la mujer, ¿ya? Y finalmente tenemos como otro desafío el acceso a Internet, que no es igual en todas partes, y el trabajo infantil, ya un elemento importante en que se supone que, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, los menores de 12 años no deben hacer actividades laborales. Y si las hacen, tienen que ser actividades breves, ligeras, trabajo liviano, y con la familia, por ejemplo, hay varios requisitos que se cumplen, pero nada más que eso. Ahora, ¿por qué desafíos? Porque son problemas que la democracia debe enfrentar, debe preocuparse. ¿Por qué? Porque en algún momento uno, dos o todo en general se pueden transformar en un grave problema para una democracia si esa situación no es enfrentada de la mejor manera, ¿ya? Porque son problemas. Si uno podría decir, aquí podemos agregar varios problemas, claro, pero aquí la idea es que se hicieron estudios para establecer en general en el mundo las que mayores dificultades tienen o mayores desafíos tienen las democracias, ¿ya? Entonces, sugerencia para preparar la prueba. Vean el texto de tercero medio de educación ciudadana, ¿ya? Los títulos, yo prácticamente mantuve algunos, pero son los mismos temas. Vean los PPTs que vimos nosotros en clase, porque ahí puse varias imágenes para que vean los ejemplos. Preparen bien la prueba y al momento de enfrentar la prueba, chiquillos, lean bien las preguntas y las alternativas, ¿ya? Ojo con eso, porque uno me pueden decir, no, si la prueba la hago rapidito. Rapidito significa que no leí, y al no leer no me di cuenta que me puedo equivocar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, chiquillos, ahí ustedes tienen que ocupen el tiempo que se les da para la prueba, ¿ya? Léanla bien, ¿sí? Y todos estos los contenidos que vienen entonces en la prueba, que es el lunes 13 de julio, ya. Dejo de compartir y los minutitos que nos quedan, si es que hay alguna duda. Ya, dudas, consultas, chiquillos. Quiero saber qué es la emisión del CO2. Son emisiones en este caso, elementos contaminantes a la atmósfera, ¿ya? Tú vas a averiguar qué es lo que significa el CO2. ¿Tuviste la otra clase? ¿O no?
tuve. ¿Tuviste? Ya. Busca el ¿Tengo PPT, todo anotado? ya. ¿Ya? Busca el PPT o busca en el libro, ¿ya? Son emisiones de contaminantes, ¿ya? Y que se les da ese nombre, tiene un nombre especial que es más largo, pero nosotros usamos las siglas, ¿ya? Ya. Entonces, esos son emisiones de elementos contaminantes. En general, todo esto partió con la revolución industrial, pero ahora se ha hecho mucho más presente con acuérdate que con el uso intensivo que se hizo y se hace todavía de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, ¿ya? Y los que más elementos, o en este caso CO2, emiten a la atmósfera son los vehículos, ¿ya? Son los vehículos en general. Nosotros vimos ahí algunos ejemplos, así que mira, velo y te va a quedar clarito ahí, ¿ya? Ya, gracias, Ok, profe. ya. ¿Algo más, chiquillos? ¿Dudas, consultas? No son temas tan difíciles, son temas, yo diría, bastante actuales, ¿ya? Pero hay que tener clarito algunas cosas, como cuando hablamos de tipos de democracia, o hablamos tipos de desigualdad, o tipos de corrupción, ¿ya? Saber a qué se refiere, porque yo, por ejemplo, en una pregunta puedo colocar definir, ya coloco una definición y les pregunto a qué corresponde esa definición. ¿Se fijan? Entonces, ahí tiene que tener clarito. O sea, yo le estoy dando la respuesta y usted me tiene que decir qué respuesta le estoy dando. ¿Se fijan? Entonces, es eso, ¿ya? Ordenarse, hacerse un esquema a lo mejor, tal como lo hice yo, separé el tema y lo ordené en un esquema que podría ser una ficha que hay que completar, porque yo puse solamente los temas. ¿Se fijan? Algunos, como a los que yo le he hecho clase antes, también algunos se pueden hacer hasta un mapa conceptual. Pero aquí en este contenido, como es como más variado, uno tendría que ir separando con participación ciudadana, desafíos de la democracia, etcétera. Ir dividiendo un poco los temas para hacerse un mapa conceptual. Ya, chiquillos, estaríamos terminando entonces. ¿Alguna otra duda, consulta? Preparen la prueba entonces para el lunes. ¿Ya? Vean los PPTs, como Profe, les dije, vean los libros, dígame. la solidaridad y voluntariado no tiene como objetivo influir políticamente, ¿cierto? No, 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 no. Y en las actividades comunitarias tampoco, ¿ya? Son como como dijimos, para mejorar, para preocuparse de los problemas de las personas y mejorar la calidad de vida o el bienestar de una comunidad, ¿ya? Eso, pero no tiene como objetivo cambiar una política de algo. La protesta social, sí. Sí, la protesta social, sí, ahí sí. En la forma de activismo, acuérdate que las vimos ahí. Sí. Ahí sí, sí tiene como uno de los objetivos cambiar cierta forma la parte política. Ya, ¿estaríamos listos entonces? Ya, chiquillos. Ya, profesor. Muchas gracias. Chao, chiquillos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao.